Buenas tardes. Hola Luris, buenas tardes. Hola, hola a todos y a todas. Buenas tardes para los que van ahí ingresando. Espérame porque ya. Ahora sí, ya te escucho. Buenas tardes. ¿Cómo van? Bien, todo bien, sí, señora. ¿Cómo está el sonido? ¿Sí me escuchan bien? Yes. Ok, gracias, Patricia. Jenny, ¿eres enfermera o de belleza o algo así? No, señora, yo trabajo en una casa de familia. Ah, ok, que veo tu uniforme. No, que todos los días me pongo un uniforme diferente. Ah, ok, te ves muy bella. Gracias, profe. Hola, Hilberto. Hola, Juliela, Camila, Paula, Carol. ¿Cómo van? Bueno, pues la idea de hoy es continuar con el objetivo que teníamos el día de ayer, ¿cierto? Que es respecto a la escritura, ¿sí? Entonces, hoy es nuestra cuarta sesión de clase, bueno, y en ese orden de ideas, bueno, vamos a esperar unos minutos, par de minutos para que se conecten más personas porque son las 6 en punto hasta ahora. ¿Sí sintieron el temblor? No, yo no lo sentí. Ya estaba dormida. Estaba medio muerta, no. Bueno, pues menos mal no lo sentimos porque imagínense. Buenas tardes, Gabriela. Les iba a confirmar, chicos, Todos. la hoja de ruta queda cargada hoy en la noche. Ahorita ya la están subiendo, de pronto cuando acabe la sesión ya queda cargada, ¿listo? Entonces, para que ya pues la consulten, la vayan mirando y recuerden que si tienen dudas, pues le dedicamos aquí un tiempito a la clase para resolverlas, ¿listo? Y también, bueno, pues a los que están y a los que llegan, recordarles que mañana tenemos taller de formación. El taller de mañana es de oratoria y expresión oral. Para los que quieran asistir, va a quedar el link ahí por la plataforma. Igual pues yo le pido el favor a Nicolás de que se los envíe por WhatsApp para que asistan, ¿vale? Entonces pues los esperamos mañana, es de 9 a 12. ¿Listo? Vale, una preguntita. La hoja de ruta es que nos enviaron una al WhatsApp. Esa no es. No, no, esa no es. Ah, ok. Yo acabo de mirar plataforma y ustedes tienen una ahí subida que no es. ¿Listo? Tengan presente que diga segundo semestre. La que está ahí dice primer semestre, esa no es. ¿Listo? Sí, porque hoy nos enviaron una al WhatsApp diciendo que esa era la hoja de ruta. Pero no sabría decirte si sí es esa. Si se las enviaron hoy, no sabría decirte si sí es, porque pues como nos tiene el grupo. Pero lo que decía Luris ayer, si en la parte de arriba dice ciclo 6 y dice el nombre de Luris, pues es así es. O sea, ya sería que verificaran muy bien. Bien. No sé si sea conveniente, Valentina. Yo tengo acá la hoja de ruta. Si quieres le Ah, echamos un sí, vistazo. ¿Les claro, la parece? mostramos para que ellos sepan ya como qué puntos Para, son y que desarrollen la que es. Sí, me parece. eso, para que comparemos de pronto con la que tienen allí. Igual pues una explicación brevecita de esta hoja de ruta, ¿listo? Ok. Me confirman si estamos viendo Sí, ya mi lo pantalla. vemos en PDF. Ajá. Listo, PDF, exactamente. Luris, regálame un momentico, voy a mutearlos. Dale, Entonces activa tu micrófono ahora, por favor. ok. Listo, ya. Ya quedaron muteados.
Pues la idea es que si desean participar, levanten la mano, es para que pues no se Listo. escuche tanto ruido, ¿listo? Sí, entiendo. Listo. Entonces, esta es la hoja de ruta. No sé si es la misma que tienen allí, pero comienza de esta manera. Jenny, ¿quieres decir algo? ¿Tienes una pregunta, Jenny? ¿O no? Si quieres activar el micrófono, es que los muteé a todos. Listo. La verdad, esa no es, la que nos enviaron no es. Exacto, entonces no vayan a desarrollar esa, si no es esta. Esperemos a que la suban y ya, igual ya saben que ahí dice ciclo 3 Luris Monar, para que lo tengan presente. Listo. Y pues, Esta también dice ciclo 3 grado séptimo. Pero que diga el nombre de Luris, ten presente eso, porque pues, No, no dice ningún nombre. ¿tiene algo parecido a lo que ves en pantalla, querida? No, señora, entonces no es esa. no, no es. Listo. Johan, ¿tienes una pregunta? Si quieres activar el micrófono. Buenas tardes. Hola Johan, buenas tardes. Oye, una pregunta. ¿Ya subieron la hoja de ruta? De eso estamos hablando, Johan. No se ha subido aún. En este momento Nicolás lo está subiendo a todos los ciclos. Entonces yo creo que ya hoy en la noche, cuando acaben la sesión, ya van a encontrar la que es. Pero verifiquen, aún así, cuando vayan a descargarla, que sea igual a esta que se está presentando en pantalla. Sí o sí, Sí, debe ser igual a señora. esta. Gracias. Entonces, en este momento no está, pero pues ya más tardecito sí ya la pueden encontrar. ¿Listo? Gracias. Listo, Johan. Listo, entonces les venía comentando, estos son puntos que ustedes igual van a ver en la clase, temas que van a ver en la clase, no están fuera de lo que se hable en este espacio, ¿listo? Miren, tiene que ver con los tipos de lenguaje que hemos visto, ¿cierto? Los dos primeros puntos pues tienen que ver con los puntos que ya hemos hablado, por ejemplo acá está el video que vimos sobre la entrevista de la chica que la entrevista a una cuasi militar. eh, um, ya aquí hablamos pues de unas preguntas que ya también habíamos hablado. Acá vamos a ver en el punto 5 ya sobre las sesiones que actualmente estamos trabajando, que es sobre la escritura. Entonces acá está la epopeya de Gilgamesh, ¿listo? Que fue escrita en lenguaje en lenguaje escrito, ¿cierto? Sobre piedra, ¿listo? Que es en la escritura, ¿cierto? Cuneiforme que veíamos el día de ayer, ¿listo? Entonces, esta epopeya fue escrita de esa manera. Entonces, acá es leerla y unas preguntitas sobre ese texto, muy fácil. Acá, pues, hoy ya vamos a hablar de la imprenta, de este objeto que vemos acá al respaldo, ¿cierto? De esta invención, porque es una invención, un invento de la revolución industrial. Vamos a preguntar algo sobre la imprenta nacional, cositas que ustedes pueden buscar en internet. Aquí va a haber una situación y la idea es redactar una carta, así como cuando vamos a hacer un reclamo a alguna empresa, ¿sí? Pero nos colocamos en los zapatos de estas personas que tienen una situación particular, ¿listo? Y redactar una carta, ¿listo? Muy fácil, allí está el link donde pueden ver un modelo de carta, ¿listo? Muy facilito. Acá es completar un texto, los espacios en blanco de un texto, según lo que vayamos hablando en clase de la próxima semana. Eso ya son los temas, digamos, de la próxima semana, acá manifestados en los puntos de la hoja de ruta. Eh, Acá ya vamos a hablar un poco del lenguaje lírico, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la poesía. Entonces nos van a preguntar por una canción que nos guste,
Entonces, algo muy fácil, ¿sí? Acá es leer este par de poemas, unas preguntitas respecto a la estructura de un poema. Eh, um, Acá nos preguntan si haríamos un poema a alguien, si alguien nos inspira a hacer poemas. Ya en este punto es leer un cuentico o lo pueden escuchar ahí en YouTube, como quieran, ¿cierto? Entonces está la facilidad. Listo, es leerlo de nuestro Gabriel García Márquez, el premio Nobel. Nos van a preguntar algo respecto a ese texto y la estructura, pues, como tal de los textos narrativos. ¿Listo? Ya luego vamos a hablar un poco de periodismo. Entonces nos van a hacer leer un par de noticias, una noticia y un texto de opinión, un texto periodístico de opinión. ¿Listo? Es identificar de esos dos textos ciertos elementos que los hacen ser del género periodístico. ¿Listo? Entonces nos van a hacer, nos van a colocar a hacer un cuadro comparativo que ya está hecho, solamente es diligenciarlo con lo que vamos leyendo. Entonces, muy simple, muy sencillo. Ya casi vamos acabando, no se preocupen. Eh, um, ya al punto 15 nos van a decir, bueno, vamos a hablar sobre el derecho a la libre expresión. Nos van a hacer leer un textico, ¿cierto? Un informe del 2019. ¿Listo? Porque pues a 2020, el día de ayer, murió un periodista, por ejemplo, en el Cauca. Entonces ya esto se ha configurado un poco. Hay que actualizar ese informe. ¿Listo? Entonces, lastimosamente, ¿no? La otra pandemia que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Cada nada nos van a preguntar, oiga, en tus palabras, escribe lo que has entendido. Y tú escribes lo que has entendido. Más adelantico nos van a hacer la misma pregunta. ¿Qué has entendido hasta este punto? Entonces, en las palabras de cada cual, acá dice tal y tal cosa, entiendo que están diciendo tal cosa, ¿sí? La idea principal de esta parte es tal idea, ¿listo? Muy sencillo. Es un texto más o menos largo, pero pues igual muy fácil de entender, debido a que es un tema que lastimosamente en Colombia la expresión, ¿cierto? La libre expresión en el periodismo, pues da mucho de qué hablar. Entonces nos preguntan dos cositas de más que podemos complementarlas con nuestra experiencia, con lo que sabemos sobre el tema o lo que consultemos, lo que veamos en los medios y lo que leamos en el texto. Y el último punto es acerca de es unas preguntas de opción múltiple, ¿cierto? Y elegir cuál es el conector que más nos cuadre aquí en coherencia y en cohesión, ¿listo? Que sea coherente a lo que yo digo acá. Y ya, es solamente eso. Miren que no es mucho. Ya, Loris, aquí me hacen una consulta y es si la desarrollan directamente ahí o si, digamos, ponen respuesta al punto 2A en un archivo aparte. bueno, pues yo preferiría que la pudieran editar. Yo igual la Ah, envié ok. tanto en Word como en PDF, ¿sí? Espero pues que puedan editarla ahí mismo, pues sería mucho mejor. Con eso no nos extendemos de las 16 hojas, sino si al caso por ahí con respuestas y todo, si al caso por ahí unas 18. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, pues voy a pedirle el favor a... No, pero sí creo que sí o sí se sube a... Voy a pedir el favor a Nicolás de si se pudiera subir en Word para que ahí mismo ustedes la descarguen y la puedan editar. O si no, el archivo, la página que siempre les he dicho que se llama I Love PDF, ahí pueden convertir de PDF a Word. Y pues ya se los deja editable. Voy a hablar con Nicolás a ver si se pudiera subir en Word, ¿vale? Que es que no sé si Jenny la tiene una plataforma lo pregunta, admite. la Dime, Jenny. única que veo acá y por eso sé que está Profe, levantando la mano. Dime.
Profe, una pregunta. ¿Será que yo la puedo hacer como lo que hice en matemáticas, hacerla en borrador, escanearla y subirla? Sí, está bien, pues yo no le veo problema, pero pues no sé. Valentina, ¿qué opinas sobre ese tema? Pues sí, es que el dilema es que creo que te queda más complicado, porque digamos, tendrías, o bueno, no sé, Porque pues o sea, sí, es válido, si subes un único archivo, es totalmente válido que si la quieres hacer. yo la hice en borrador, la escaneé y la subí al PDF, el que nos dijo su merced, y después la subí a la plataforma. Pues para mí me quedaría más fácil Pues así. sí, sí. Igual pues también tienen que tener en cuenta el tema de que se vea legible, ¿no? Y lo mismo, digamos, estos puntos deben como resolverlo aparte, entonces decir, respuesta punto 12.1, respuesta punto y así, para que como que a Lourdes le quede un poco más fácil calificar. Sí, digamos en el caso de acá, ven que no está el espacio, entonces habría Ujú. que agregarle allí el espacio. Acá de pronto también puede que necesitemos, no O creo si tanto, pueden antes de si acaso imprimirla, un como pedacito que, acá, pero no mucho. sí, o sea, Ok, cada quien es libre de hacerla si quiere a mano, en computador, como sea. Pero pues tengan en cuenta también facilitarle un poco la calificación a Luris porque siempre son 90 personas, entonces es bastante. ok. Bueno, entonces ya teniendo esto así claro, medianamente claro, igual cuando ustedes la revisen con más detenimiento, pues ya van a evidenciar o van a surgir preguntas, ¿listo? Bueno, Ujú. entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema como tal. De nuevo, vamos a la presentación que veníamos el día de ayer utilizando. Bienvenidos bienvenidos y bienvenidas a su cuarta sesión de lenguaje, ¿cierto? Eh, Acuérdense que el propósito que estamos trabajando o sobre lo que queremos llegar a cumplir es conocer el origen del lenguaje escrito para valorar su connotación tanto en la cultura como en los procesos de aprendizaje de cada uno. Y que los temas con respecto a la plataforma pues están aquí expuestos. Bueno, ahora bien, ayer quedé con un pendiente y fue el siguiente. Leer una frasecita del Padlet, ¿listo? De una estudiante que está por allí conectada. Y nos dice, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Creo que nos cae como anillo al dedo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta. ¿Listo? Bueno, ya Listo. saldada esa misión, ¿listo? Exacto, sí, es el de Gabriela Estrada, la autora de esa frase. Listo. Ahora bien, retomando un poquito lo de ayer, ¿cierto? Recordemos que es la comunicación escrita, ¿cierto? En todo el sistema de comunicación con respecto a que hay un emisor, ¿cierto? Hay un receptor y hay un canal, ¿cierto? La escritura tiene como emisor, pues quien escribe, ¿cierto? El receptor es quien lee y siempre va a haber un canal y que esos canales han evolucionado, han cambiado, se han transformado con el tiempo. Que antes teníamos una prehistoria, que es donde están todos estos pictogramas, estos signos, estos símbolos que hacían pues nuestros antecesores, ¿verdad? Y que después del año 3000 antes de Cristo, cuando surgió esa necesidad del humano de aclarar todas las circunstancias que lo rodeaban, sobre todo por generar pues todo un control sobre su comunidad, eh, pues um, ha hecho la invención del alfabeto, de un sistema complejo de signos
que va a comenzar en la cultura occidental, o los arqueólogos dicen que en general en las culturas va a empezar con la escritura cuneiforme, ¿listo? Tenemos acá una imagen de una pieza sobre una pieza de barro sobre la cual escribieron en esta escritura cuneiforme. Cuneiforme, ¿por qué? Porque viene de la palabra cuneus, que significa cuña, que era la forma triangular en la que se hacían estos signos. Entonces, si ustedes ven, hay muchas formas triangulares, ¿no? Y es debido, pues, a esa cuña con la que plasmaban sobre la arcilla. ¿Listo? Esta es una pieza que está en el Museo Británico de Londres, de 4000 años de antigüedad. Ahora bien, después de este hecho, van a surgir unos alfabetos que van a pertenecer a las lenguas o a las llamadas lenguas semíticas o semitas. Si ustedes pues hacen relación, tiene que ver un poco con la cultura semita, ¿cierto? Con lo judío, ¿cierto? Con todo este tema, pues, con todo este tema o esta carga, ¿cierto? De religiosidad un poco, ¿listo? O de historia religiosa más bien. Entonces, estas lenguas son una subfamilia de la familia de las lenguas afroasiáticas, es decir, estas lenguas vienen de África y de Asia, ¿sí? Por eso, y además, pues se registran de 2500 años antes de Cristo. Por eso hay todo un debate respecto al origen verdadero de Jesús, ¿no? Entonces, dejando pues este apunte allí, de las lenguas semíticas o semitas van a surgir las lenguas orientales, ¿sí? Esta es la suposición histórica desde investigaciones que se han hecho, estas son teorías. Van a surgir las lenguas orientales, las lenguas occidentales y las lenguas árabes. Y las lenguas occidentales se van a basar ¿en qué? En lo que se va a llamar la lengua latín. Entonces va a surgir el alfabeto latín. Y vamos a ver cómo es esa transformación en el alfabeto. ¿Listo? Acuérdense que la lengua semita viene de África, Asia. África, Asia. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la evolución o la transformación a la cual se expuso los grafemas o esos símbolos y los grafemas, y antes del grafema pues el jeroglífico. Entonces miren que tenemos acá unos jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Y miren cómo se iba transformando. Por ejemplo, este torito se va transformando, dice acá protosinaico, ¿cierto? Que sería la cultura que luego lo acogió. Luego los fenicios que lo acogieron este grafema. Vienen los griegos y acogen el mismo grafema, pero le hacen de otra forma. El griego clásico, ¿cierto? Y finalmente el romano. El alfabeto romano, miren que es el más cercano al alfabeto del español, ¿verdad? Que sería esta la A mayúscula. ¿Listo? Y Me surge ahí una duda. Dale. Esto era a modo de, digamos, ese símbolo representaba una palabra, ¿sí? En el egipcio, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, habría que hablar de que la connotación del grafema en Egipto, ¿cierto? Es distinta a la connotación del grafema romano, que es el más cercano a nuestra lengua, ¿sí? Sí, o sea, Entonces, la pregunta va más, ¿cómo hacía, digamos, nosotros juntamos muchas, muchos bueno, grafemas. ajá, y ya formamos una palabra. Pero Entonces, aquí en el egipcio ellos solo con uno ya tenían una palabra, ¿verdad? exacto. Entonces, Ah, ok. no solamente Valentina, ¿cierto? No solamente va a transformarse el grafema, que es ese signo que está allí,
¿cierto? Que también lo podemos encontrar como glifo, como carácter, ¿cierto? Son sinónimos de grafema. Y también se va a transformar la connotación o el elemento del significado. Porque como tú bien lo dices, en el egipcio este solo grafema va a significar algo completamente distinto a lo que a partir del griego ya va a significar, ¿sí? Porque los humanos tendemos a simplificar. Si ustedes se fijan, la tecnología, ¿cierto? O cualquier elemento que hagan, la idea es simplificar su utilidad, ¿cierto? Que sea más fácil, ¿cierto? Entonces, eso pasó con el alfabeto. Para Como lo ese que pasa tiempo, ahorita con los emojis, ¿no? exacto, se Que ya se puede transforman. decir cualquier cosa. Ajá, entonces sí, yo ya no digo vergüenza, yo ya no digo, ay, qué vergüenza, sino yo ya envío el Ajá, monito así, ¿cierto? ajá. Listo. Sí, Y exacto. bueno, muchos más, que mejor dicho, ¿para qué les cuento? Listo. Entonces, el grafema, para eso tenemos que tener en claro, ¿cierto? Que el grafema es el término técnico acuñado para referirse a la base específica de unidades indivisibles de un sistema determinado de escritura. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el grafema es el ladrillo, ¿cierto? De toda una pared que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje escrito, ¿no? ¿Sí? Es el ladrillo de un texto completo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cualquier texto que tengamos por allí, ¿cierto? El ladrillo de cualquier texto. Una letrica va a ser el grafema, ¿listo? Una letrica es el grafema. Cada letra del abecedario es el grafema. Ahora bien, el alfabeto latino, ¿cierto? O el abecedario latino, o el alfabeto romano, o el abecedario romano, que en latín pues es abecedarium latinum, es el sistema de escritura más utilizado del mundo, que efectivamente es el que utilizamos nosotros. Entonces miren cómo se fue transformando desde el egipcio. Acuérdense que Egipto queda en África, protosinaítico, que sería la evolución en Asia, y cómo eso va cambiando, transformándose, ¿cierto? Hasta llegar a Grecia, que es lo más cercano a lo que tenemos como alfabeto latino, ¿listo? O romano, ¿listo? Ahora, mi pregunta, ¿cuántos grafemas tiene el alfabeto español? Busquémoslo en Google. A ver quién me tiene ese dato. ¿Cuántos grafemas tiene el alfabeto español? Yo ya lo busqué, pero dejemos que alguien, Listo. o igual no hay que buscarlo, pueden contar. Bueno, acá alguien me dice, Patricia Gómez dice 27. Jacqueline Hernández 27, Karel 27, Dora, Carlos Daniel dice 26, Jenny 27, Yamile 24, Luz 27, Laura 27, Luz 24, Lida 27. Bueno, pues ahí va ganando el 27. listo. ¿Y por qué será que surge esa diferencia, ¿no? De uno o dos signos. ¿Por qué será que surgen? ¿Por qué creen? Digamos, la ñ no es reconocida en todo el mundo, sino solo creo que aquí los latinos, no sé si si los españoles también, pero digamos en el alfabeto inglés no. Exacto, sí, muy bien dicho. Efectivamente, tiene que ver con que muchas de las lenguas occidentales
¿cierto? Como es el inglés, ¿cierto? En parte el portugués, ¿cierto? Y el francés, esas, aunque el francés ustedes saben que ellos tienen otros grafemas que son muy distintos al de nosotros, ¿no? Hay unos que son como dos es pegadas hacia el contrario, ¿cierto? Hay varias diferencias, o una A y una E pegada. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que es el lenguaje español tiene las particularidades de la ñ, de la CH en algún momento y de la doble L. Entonces, eso va a hacer que nos varíe el número de grafemas cuando lo busquemos. ¿Listo? Loris, Entonces, aquí me preguntan, varios dicen que hay 27 y dos dígrafos, bueno, no sé cómo se pronuncie. ¿Qué es cuando dígrafos? digrafos, entonces di de dos Ah, grafemas. ok, los que están. Exacto, la doble L y la CH. ¿Listo? Ok. ¿Listos? Ok, entonces espero haya quedado claro que el grafema es una letrica, ¿listo? Ok, mis queridos. Entonces, miren, por ejemplo, la O me parece muy bella porque era el ojo, ¿no? Y finalmente que cuando vamos a decir ojo, empieza con la O y mira la transformación de este. Listo. Ok, bueno, ya después de todo este rollo, pues de la invención del abecedario, de los sistemas de, de signos, ¿cierto? Va a empezar algo muy importante y es la necesidad de comunicarnos de modo masivo, porque para ese tiempo, pues, sí, le escribíamos a los nietos o a la comunidad, ¿cierto? O le escribíamos una carta a alguien y ya, era de manera muy personal, pero en algún momento sí se tuvo la necesidad, pues, de que fuera en masa, de que mucha gente accediera a esos documentos escritos. Y para ello, pues, va a generarse la imprenta o las técnicas de imprenta que van a surgir en el 430 antes de Cristo. Miren, en China, ¿cierto? Miren la manera en que acá esta mujer, voy a agrandarla un poquito, está haciendo la impresión de que, pues vamos a mirar que tienen una forma distinta, ¿cierto? También de escribir, que es hacia abajo, ¿no? Entonces, esta necesidad, ¿cuál fue? Pues la difusión de la religión budista. Entonces, los libros Vedas, ¿cierto? O religiosos, van a ser esa necesidad de que de que las personas de las comunidades, ¿cierto? Las poblaciones, en su mayoría, tuvieran acceso a la religión. Entonces, se confeccionan copias con oraciones. Ya luego va a venir en el siglo XII los monjes realizando a mano, ahora sí a pluma y a tinta, las copias de los monasterios. Entonces, las oraciones, la Biblia, bueno, como tal la Biblia no, pero sí los libros de los diferentes discípulos, ¿verdad? Que de Juan, que de Pedro, bueno, ustedes sabrán más que yo en ese tema. Y ya luego, entonces miren acá de qué manera tenían esa forma de escritura, ¿no? Y a eso se dedicaban los monjes para ese tiempo, para el siglo XII. ¿Listo? Ya luego, en el 1436 y en el 1450, que va a ser muy cerca a todo lo que es el siglo de oro en España, sí, un poco antes, perdón. Acuérdense de la fecha de la colonización, Edad Media, ¿sí? Esto es más o menos Edad Media alta, ¿listo? Loris, o sea, quiere decir que todo inició fue por la religión. Sí, señor. La necesidad de la religión, pero en la escritura masiva, ¿listo? De imprimir así en cantidades, de que la gente tuviera acceso al papel y a la escritura, va a ser la religión, ¿listo? Entonces,
para la Edad Media, cerca del Renacimiento, Edad Media, que es estas fechas, 1436, va a venir este señor que es Gutenberg, ¿sí? Y va a construir un aparato que se trata de unas placas así de metal como las que están viendo acá a mi respaldo, aprisionadas, ¿cierto? Sobre lo que quisieran marcar, tela, papel, ¿sí? Para ese tiempo. Luego, ya en 1465, ya esto ya va a ser mucho más sobre el modernismo, no mentira, sobre el modernismo un poco, ¿cierto? 1500 van a estar Italia, las imprentas nacionales de esos países. Entonces la primera va a ser en Italia, luego en Suiza, en Francia, en España, Inglaterra, Rusia y de últimas en Norteamérica. Ya está en 1638, ¿sí? ¿Y aquí en Colombia qué fecha fue? Lejísimo. Ahora bien, en América Latina va a ser hasta 1533, ¿sí? 1534. Sin embargo, en esa sí le ganamos un poco a Norteamérica, ¿no? Pero va a ser también igual tarde, porque la primera pues va a ser en 100 años después. 1466. ¿Listo? Entonces, eso también tiene que ver mucho con, por eso digo, en el propósito, cuál es ese impacto cultural de la escritura en la cultura. Entonces, miren que eso también tiene que ver mucho con la cultura de lo que somos, ¿sí? El que hubiera llegado tarde ese tipo de tecnologías que realmente suele suceder en este tiempo, las tecnologías que rechazan allá en Europa son las últimas que llegan acá, ¿sí? Entonces, se sigue repitiendo la historia. La imprenta, Porque, ¿cierto? Somos los últimos. tristemente, sí. Entonces, sin embargo, pues esta invención, miren lo que va a hacer. Hasta el siglo octavo, ¿cierto? La 18, perdón, ¿cierto? Consistía en colocar caracteres de platina, ¿sí? De metal encima del papel y presionar con madera, que es este sistema que vemos acá en este dibujito. Y ya en la revolución industrial va a generarse este modelo de máquina de impresión de 2 cilindros y que su energía va a ser a vapor. Entonces va a ser todo lo de la revolución industrial, ¿no? Y el inventor de esto es Friedrich Koenig. ¿Listo? Friedrich Koenig. ¿Listo? Y esta imprenta pues ya va a ser mucho más, va a ser mucho más número de copias porque pues va a ser automática si tiene energía, ¿verdad? En 1814 se va a imprimir, ahora sí ya empieza los hijos preferidos de la escritura, que es el periodismo y la literatura. En 1814 se va a imprimir el periódico como producto industrial de alcance masivo. O sea, se van a imprimir muchas copias y el primer tiraje es el del Times de Londres, que se hizo en la imprenta a vapor. ¿Listo? Acá está a vapor. Entonces, en este orden de ideas, la revolución industrial va a ser pues la pionera para que cada país tenga o cada nación tenga una imprenta nacional, ¿sí? Esos adelantos técnicos van a generar que cada país tenga su imprenta nacional y tenga la posibilidad de imprimir a gran escala periódicos, ¿listo? O la prensa, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, yo sí No, por tengo, mi parte no. yo sí tengo una y es, ¿conocen la Imprenta Nacional de Colombia? ¿Dónde queda? La imprenta. En el centro debe quedar, ¿no? Cerca, cerca. La imprenta, no, ni idea. Aquí dicen en la Candelaria, igual que yo. No, cerca, pero no.
La imprenta nacional. Y actualmente, pues la No. imprenta ya también igual ha surgido otras máquinas que hacen la imprenta digital, ¿no? De ahí tenemos ya los Egilberto impresores. dice que en el centro cerca del Banco de la República. No, no, mejor dicho, estaba que averigüen, igual está en el taller. ¿Listo? Ahí queda la tarea. Bueno, esa queda sobre la Avenida Esperanza con Avenida 68. ¿Listo? Ah, claro, sí. Ahí queda la imprenta nacional y ya, pues ya digamos que no hace la producción que hacía en algún momento, sino que ella ahora es un museo y se dedica pues a la educación del diseño de impresiones digitales y pues todo este cuento de la impresión digital, porque pues lo mismo, sigue en avance todo este tema de la impresión. Además, pues hay que ver que por cuestiones ambientales, pues ya se va transformando todo el paradigma del papel, entonces ya no se imprime en papel, sino que se tiene esto digital. ¿Mm? Pues no digo ya no se imprime, pero en su mayoría se va cambiando pues el paradigma, ¿listo? Ok, Loris, pero en cuando llegó, digamos, aquí en América Latina, el que manejaba era como el gobierno, o eran periódicos como, no sé, ver eh, ahorita el tiempo, quién se encargaba. pues lo que sucede es que la imprenta, pues por ser nacional, es una institución estatal, ¿sí? Pero pues tenían, digamos que de alguna manera como mm, convenios para que la prensa pues pudiera ejercer su impresión allí, ¿sí? Digamos que eso también tiene una connotación pues política, económica, ¿cierto? Entonces habría que hacer toda una consulta, igual en la página de la imprenta nacional está, de cómo pues todos estos apellidos que conocemos, que son los dueños de la revista Semana, del Espectador, del Tiempo, ¿cierto? Allí pues están santos, los santos y todas estas familias empezaron como a apoderarse de qué es lo que habría y la manipulación pues también de qué publicar en las noticias y qué no. Entonces hay Sí, que hacer exacto, una porque a revisión. eso iba mi pregunta, también se presta mucho para, pues yo publico lo que yo quiero, no, Sí, dependiendo de los intereses del medio de comunicación y pues sus dueños, ¿cierto? Pero pues en un comienzo habría que ver, la otra vez estaba mirando, por cierto, venga, les muestro que eso está acá, que en los periódicos de la colonia, de los tiempos de colonia, cuando había esclavitud de toda la población afrodescendiente, publicaban en los periódicos cosas como se vende o se alquila negra con, con buena fuerza y ese tipo de cosas. Entonces miren que el periódico también para ese tiempo era bien, mira, por ejemplo qué loco. mira lo que publicaba, bueno, es que no se ve muy bien, pero dice algo así. Esclavos, noticias sueltas, esclavos prófugos. Se fugó el 24 del pasado un chino llamado Juan Criollo, estatura alta, le faltan dos dientes en la mandíbula superior y tiene una cicatriz en la parte lateral del cuello. Entonces, hay otro, por ejemplo, dice, se alquilan posesiones para viviendas, negras para el servicio de casa. Miren cómo eran los periódicos de ese tiempo. Estamos hablando de en los tiempos de colonización, ¿no? Wow. Acá, por ejemplo, dice, se vende una negra de 6 u 8 días de parida. O sea, ese tipo de cosas era lo que se publicaba en los periódicos, tristemente. ¿Mm? Rescatando un poco, pues, qué era lo que se publicaba en esos momentos. Es impactante, porque ahorita lo decimos y, uy, ¿cómo así que vendiendo esclavos? ¿Cierto? Listo. Entonces, esa definición
que nos han compartido por el chat es la que podemos utilizar. Bueno, Joan nos ha compartido la definición, la podemos utilizar pues en nuestros talleres. Bueno, la voy a compartir a todos. ¿Listo? Bueno, Vale. después de esta sesión, pues pucha, se nos va el tiempo por estar hablando un montón. ¿Listo? Pero pues son cosas. Listo, vamos a mirar la escritura en la comunicación. Y para ello vamos a hacer un pequeño jueguito, ¿listo? En EducaPlay. No vamos a publicar el resultado, pues por cuestiones de tiempo, ¿listo? Pero los invito a que por favor hagan el ejercicio. Es igual, unir imagen con texto, ¿listo? Ay, pucha, ¿yo qué hice Listo. Entonces, aquí les comparto el link para que hagan el juego, ¿listo? Más o menos les va a salir lo siguiente para quienes no han hecho ninguno de estos EducaPlay. Es lenguaje escrito, tienen 2 tiempos, 2 minutos de tiempo y lo mismo. Entonces miramos la imagen, digamos acá la carta con el caballo. Entonces decimos, era la persona que tenía el oficio, ¿cierto? Ah, listo, sí. Pero si no corresponde, pues obviamente nos va a dar en rojo, ¿listo? Entonces tenemos un par de minutos para hacer ese ejercicio, ¿listo? Muy fácil. Ya saqué 100 puntos. Entonces acuérdense, escritura y comunicación, para quienes no estamos ubicados, de nuevo envío el link. Ajá. Y porfa, el juego que es del siguiente modo. Listo, es muy fácil de hacer. Es Recuerden que presionan sobre un cuadrito y después presionan sobre el otro y ya se une. No hay que como que arrastrar. Listo, igual ya ahorita revisamos esa evolución o esa transformación de la comunicación escrita. La comunicación y la escritura, ¿listo? Aquí está diciendo Miguel que también ya sacó 100 puntos. Excelente. Bueno, por acá Joan me está escribiendo también datos muy interesantes con respecto a la imprenta. Nos dice, por ejemplo, que los chinos en el siglo VI utilizaban piezas de porcelana para, para la impresión que ellos hacían. Miren qué bonito. Entonces, hay muchas cosas que se escapan, ¿no? En toda esta explicación, pero pues no deben, disculpa, te interrumpo, Luis, un segundo. No deben enviarlo. Por hoy no deben enviarlo a ninguna parte. Únicamente es realizar el ejercicio. Listo, qué pena, continúa. Es que me están preguntando que a dónde lo envían, entonces no. Hoy no, no. es hacer el ejercicio, solamente hacer ejercicio, que como veo yo esa evolución de la comunicación, de cómo la gente se comunica hace muchísimos años y ahora, ¿listo? Como antes en las películas que los anuncios, digamos, no sé, cuando estaba el rey y la reina enviaba a alguien a leerles ahí una carta en la plaza a todo el mundo. El rey y la reina anuncian no sé qué. Y eso era. Esa era también una manera de comunicación y estaba allí la escritura, ¿no? Ajá. Sí, es traumatizante leer eso de los esclavos. Yo cuando lo leí, ¿cómo así? Es loco. Sí, y acá en Colombia. En un módulo con otros chicos, con ciclo 5 estábamos viendo todo el tema de que en África la mayoría de su población pues es afrodescendiente y allí es donde más se encuentra el racismo ahorita, en pleno siglo XXI. Es que ese es un tema bien complejo. Mm, El racismo, todo lo que es el fascismo, la xenofobia. Muchos de nuestros compatriotas en el exterior tienen que sufrir varias de esos episodios. Lastimosamente,
Y acá nosotros mismos también nos Sí, atacamos sí. entre nosotros. ¿Listo, Listo. chicos? ¿Quién falta? ¿Cómo es el comando, Luris? Uno para sí, punto para no. Uno para sí, punto para no. Recuerden, les estamos Exacto, entonces, preguntando si ya realizaron el ejercicio. Uno para sí, punto para no. ¿Listo? Sin embargo, pues yo voy a compartir aquí lo que hicimos en el ejercicio y es lo siguiente. Entonces tenemos el cartero a caballo, ¿no? Que era la persona que tenía el oficio de llevar la correspondencia. Y acá viene el género epistolar. El género epistolar es las cartas, ¿listo? Las cartas es el género epistolar y la llevaban a pie o a caballo, ¿sí? O en burro, o bueno, dependiendo del lugar. Tenemos acá luego el buzón, ¿no? El buzón es un sistema dedicado a transportar documentos escritos, ¿cierto? En diferentes paquetes. Sin embargo, aún sigue activo este tema del buzón y lo tenemos de pronto en empresas como Servientrega. Entonces, aún está en pleno este buzón. Está el correo electrónico, ¿cierto? Que es lo que actualmente utilizamos, digamos que en cuanto a trabajo, en cuanto a estudio, para comunicarnos con ciertas entidades, ¿no? Y finalmente la mensajería instantánea, que es esto que hacemos a través del chat, ¿cierto? En tiempo real, a través de las diferentes plataformas. Hay dos personas que levantaron la mano. Carlos Daniel, si quieres activar el micrófono. O bueno, yo lo activo Profe, por ti. Señor, profe, que ya lo hice y me quedó re bien, profe. excelente, súper. Me Ahora en agrada. dónde lo envío. No es necesario, cariño, no es necesario. Ya, digamos que era más que todo hacer el ejercicio de si reconocíamos esos sistemas de comunicación, ¿listo? Pero muchas Entonces gracias. ya lo puedo cerrar o lo dejo ahí. Sí, puedes cerrarlo, querido. Ah, ok. Listo, muy amable. Bueno, entonces finalmente las características del lenguaje escrito. Voy a correr así rápidamente porque tenemos solo pocos minutos. Entonces, las Listo. características del lenguaje escrito permanecen en el tiempo, a diferencia pues del lenguaje oral, ¿sí? Las palabras pues se las lleva el viento, en cambio lo escrito pues logra permanecer allí. Se deben respetar las reglas. ¿Cuáles reglas? Pues las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, el uso de signos de puntuación para que ese contenido sea claro y efectivo para la intención que se quiere. ¿Listo? Eh, Otra característica, las distancias no son un impedimento. Como vimos, hay diferentes formas de enviar un mensaje escrito. ¿Listo? Los mensajes son planificados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el emisor debe ser muy detallista con lo que quiere escribir. Lastimosamente eso no lo hacemos fallamos en eso en la mensajería instantánea. Ojo con eso, porque a veces escribimos cosas ahí en el WhatsApp y ni leemos y nos entienden mal. No se entiende. ¿Listo? Entonces, para ello, quiero que miremos este tema. Y es que eso pasa también en el WhatsApp. Miren estos grafitis. ¿Para qué y por qué mi amor por ti, por mí lo siento? ¿Problemas? Con drogas te podemos ayudar. Miren que la connotación. Sí. ¿Sí ven? El tema Hacia la coma. de los signos de puntuación. Entonces acá vino otro grafitero y le colocó los signos de puntuación. ¿Para qué? ¿Y por qué? Mi amor, miren que es pregunta. Por ti, por mí, lo siento. Y este señor grafitero era problemas con drogas y acá sí iba el signo de interrogación de cerrar. Te podemos ayudar. ¿Listo? Entonces yo encontré unas imágenes muy bonitas que nos explican los signos de interrogación como el amor. Entonces miren, la coma, ¿cierto? Es un breve, hagan de cuenta un breve lapso de la ausencia del ser amado, ¿sí? Salió allí a la esquina, esa es una pausa, esa es la coma. El punto y coma
es un breve lapso de abstinencia, ¿sí? Es decir, es un poquito más largo esa pausa, ¿listo? Y cambia de tema, ¿listo? 2 puntos, es como cuando usted le hacen un reclamo, y es que tenemos que hablar de lo siguiente, 2 puntos, y él le botan su reclamo. Interrogación. Ajá. La interrogación es cuando tenemos en cuestionamiento pero ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me escribe? ¿Listo? Esa es la pregunta. Para eso es el signo de interrogación. El guión es para frases determinadas de un diálogo. ¿Listo? El paréntesis, cuando ponemos en duda la cuestión, ¿no? Como que, ¿a quién le escribe? ¿Listo? Y tenemos acá la otra parte de los signos de puntuación, las comillas. Si alguien dijo, entonces yo coloco comillas porque alguien dijo, ¿sí? No lo dije yo, alguien dijo. Entonces por eso dice opinión de un tercero sobre la relación, ¿sí? Es entre comillas cuando alguien dice algo, pero que no lo he dicho yo, lo coloco entre comillas. Acento, cuando hacemos énfasis. Por ejemplo, acá, puntuación. Entonces hace énfasis, como en el amor, cuando hacemos énfasis en un error. Es que usted siempre... los puntos suspensivos, cuando hay intriga, tenemos que hablar. No me llega. Entonces, los puntos suspensivos es algo así, ¿listo? La intriga. El continuará. Listo. Los puntos, el punto seguido, es hagan de cuenta cuando hay un rompimiento y una rápida reconciliación. Entonces es una pausa muy cortica y vuelven, ¿listo? El punto aparte es cuando, bueno, necesitamos un tiempo y se dejan de ver un tiempo, ¿listo? Pero ese punto aparte en el texto, dejamos un espacio de renglón y luego ahí sí comenzamos otro párrafo, ¿listo? Y el punto final es cuando definitivamente ya hay fin de la relación. Ya no hay que escribir más allí. ¿Listo? Esto lo pueden encontrar en Ortografías Amorosas. Les voy a pasar el link para que lo revisen. Es muy chévere. Porque podemos entender de pronto de otra manera los signos de puntuación. ¿Listo? Entonces búsquenlo allí. Me pareció muy curioso. Listo. ¿Qué aprendimos hoy rápidamente en estos 2 minutos que nos quedan? ¿Qué aprendimos? Que la escritura es determinante de la historia. Que si no hubiera sido por la escritura, no estaríamos acá, mejor dicho. ¿Listo? Comunicándonos, ¿sí? Bajo una lengua, que es un sistema de signos. ¿Que nuestros signos cuáles son? Pues los del alfabeto romano latino. Los rasgos particulares del uso del lenguaje escrito, ¿cierto? Las diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, ¿cierto? La importancia de los signos de puntuación, la evolución, acá habría que colocar la evolución de la comunicación escrita en cuanto a las cartas, en cuanto a hacer llegar un mensaje, ¿cierto? La masificación con los periódicos, con la imprenta, ¿listo? Y las preguntas, la pregunta para ustedes, ¿qué tanto hacemos uso de la escritura? ¿Listo? ¿Qué tanto hacemos uso de la escritura? Esto ya es era para otro grupo. ¿Qué tanto hacemos uso de la escritura? Si alguien quiere decirnos algo para rápidamente cerrar. ¿La hacemos todo el tiempo? O más bien no. ¿Listo? Juan. Pues, Juan. Juan David, activa tu micrófono. Listo. O para contar algo, decir algo a otras personas. Ok, gracias Juan David. ¿Hilberto? Ah, ya no, Hilberto. Sí, ya sí. Hola Valentina, buenas tardes, profe.
Yo creo que ahorita nosotros utilizamos más la escritura que antes, porque generalmente uno está haciendo cualquier cosa y uno está pendiente del teléfono, así no sea escribiendo como nos enseñaron o como aprendimos en el jardín, pero sí está uno texteando. Entonces yo sí creo que ahorita la escritura es como más relevante que antes, ya sea en emojis o ya sea texto normal o cartas o bueno, lo que sea, texto de trabajo, lo que sea, ahorita utilizamos, yo creo que un poco más la escritura que lo que se llegaba a utilizar antes. Es mi opinión. Gracias, Humberto. Listo, entonces con esto cerramos. Gracias por sus participaciones. Disculpen lo rápido que ya se Jenny. terminó esto. Jenny, rápidamente, por favor. Gracias. Lo que pasa es que yo he hecho los talleres que nos han enviado ahí en la clase, pero Sí. no he podido enviárselos. No sé ni cómo hacer. Me queda No, como Jenny, grande eso. tranquila, a mí me llegan al correo, entonces ahí yo se los envío a Loris para que te tenga en cuenta. Sí, no, no hay problema. Y cuando Ay, tengamos gracias. monitoría, pues los que tengan ahí, los que puedan ir guardando las imágenes y ya en monitoría las subimos a los links que Loris habilita. Yo los, ¿Listo? yo los tengo ahí, pero no puedo Exacto, enviar. tenerlos ahí guardados mientras ya le cogen un poquito el tiro al Padlet. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Gracias a Hasta todos. luego, Loris. Gracias a todos y a todas. Feliz fin de semana. Chaito. Chao, chicos, gracias. Gracias, profe.